Mi nombre es Salvador Quispe, soy diputado terminando este periodo y reelecto para los siguientes 4 años en representación de Zamora Chinchipe, una provincia amazónica. Bueno, en principio nosotros participamos con nuestros candidatos propios para las dignidades locales, provinciales, nacionales. Tuvimos un candidato propio a la presidencia de la República con el doctor Luis Macas como candidato. No logramos llegar como finalistas y entonces para esta segunda vuelta electoral nuestro movimiento Pachacuti resolvió apoyar la candidatura del economista Rafael Correa. Así es que estamos trabajando en ese sentido. Bueno, no necesariamente en las elecciones, pero sí en términos generales. Sí nos ha preocupado en muchas ocasiones mucha injerencia de los Estados Unidos, de la diplomacia de los Estados Unidos en el Ecuador. Y con mucha pena tengo que decir, por un lado yo tengo una experiencia de haber vivido en los Estados Unidos y de haber visto y de haber sentido el respeto a la democracia, el respeto a las personas, a la individualidad que se practica en los Estados Unidos, lo cual nos parece importante. Pero de repente eso contrasta eh, con algunos criterios que ha dado los Estados Unidos al quehacer interno del país. Por ejemplo, nosotros hemos visto con preocupación el contenido de un proyecto para un posible tratado de libre comercio con los Estados Unidos. No nos preocupa si fuera este de verdad un tratado comercial. Vemos que detrás del tratado comercial hay otros temas que se esconden, como los temas políticos, temas militares, y eso ha sido de mucha preocupación. Entonces nosotros planteamos que se haga una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano, en el marco de la democracia, quien decida si está de acuerdo o no con ese tratado de libre comercio. Y lamentablemente tuvimos una oposición a ese pedido legítimo en democracia de una consulta. Y a esa negativa también se sumó la embajada norteamericana en el Ecuador. Entonces, claro, sí nos preguntamos hasta qué punto los Estados Unidos busca consolidar democracias en países como el Ecuador, ¿no? De allí que ciertamente sí hemos visto también con preocupación la participación discreta, por cierto, de los Estados Unidos en este proceso electoral, ¿no? En todo caso, pues esperemos que las elecciones que se avecinan sean elecciones que se den con una absoluta decisión del pueblo ecuatoriano para cualquiera de los dos candidatos que el próximo 26 de noviembre tendrá que ser elegido como presidente de la República. Más allá de una campaña sucia, negativa que podía haberse dado, lo que nos preocupa profundamente del candidato Álvaro Noboa es su propuesta lanzada al pueblo ecuatoriano, que en la práctica es inalcanzable, dada la realidad de nuestro país. Construir 300.000 viviendas en el año es imposible físicamente. Tal vez eso puede funcionar en otro país donde la tecnología y las posibilidades son diferentes, pero en nuestro país nosotros tenemos nuestra propia realidad que no va a permitir físicamente cumplir con esa oferta de campaña. Entonces lo que vemos en el candidato Álvaro Noboa es una actitud mesiánica, populista, ofreciendo cualquier cosa a fin de conseguir los votos, y quién sabe, mañana se lavará las manos con cualquier argumento y el pueblo ecuatoriano quedará engañado.
No creo que esté bien en democracia simplemente lanzar anzuelos ofreciendo cualquier cosa, engañándole al pueblo para conseguir votos. Eso no fortalece una democracia y eso nos preocupa mucho. Bueno, si Noboa gana, el pueblo ecuatoriano le va a tomar la palabra, que se construyan las 300.000 viviendas que está ofreciendo, ¿no? Y bueno, una serie de planteamientos que ha hecho el candidato Álvaro Noboa. Y lo propio le va a exigir, si es que no ganara Noboa, seguramente ganará Correa. Y Correa también tiene sus compromisos que está haciendo con el pueblo ecuatoriano. Si no se cumple con un compromiso ante el pueblo ecuatoriano, lo más probable es que va a haber una reacción en contra de ese gobernante. Las consecuencias son impredecibles, no podemos a priori decir cuál va a ser el efecto de eso. Ojalá no tengamos que volver a reeditar lo que ya ha ocurrido en estos últimos años, ¿no? Son 3 gobiernos, 3 presidentes de la República que han tenido que eh, alejarse del gobierno, precisamente por haber ido en contra de sus compromisos. El expresidente Bucaram actuó de una manera muy ajena a lo que él ofreció ante el pueblo ecuatoriano. El expresidente Maguad, lejos de defenderle al pueblo ecuatoriano, se puso del lado del sector banquero, comprometiendo recursos públicos a favor de los banqueros, congelando las cuentas personales de los ecuatorianos. Eso motivó la caída de Maguad. En el caso de Gutiérrez, igualmente se apartó totalmente del compromiso que hizo ante el pueblo ecuatoriano, favoreciendo intereses de extranjeros, entregando los campos petroleros a ciertas empresas transnacionales. No es que estemos en contra de la inversión, pero nosotros sí estamos reclamando, y ese ha sido el punto medular de los problemas de los últimos tiempos. No nos parece bien que nuestros recursos naturales, el petróleo sobre todo, esté al servicio y al beneficio solamente de las empresas extranjeras. Si nosotros pudiésemos ir y constatar en el terreno los beneficios del petróleo, es casi nulo en nuestro país. Entonces, eso es lo que ha generado el malestar. Mientras eso siga presente, cualquiera sea el gobierno que venga, mientras se siga entregando grandes concesiones petroleras, mineras, el cobre, por ejemplo, que ahora en el sur del país empieza a ser explotado, pero igualmente hay una empresa, con todo el respeto a Canadá, pero hay una empresa canadiense que ha concesionado enormes cantidades de áreas mineras de cobre, incumpliendo mandatos constitucionales del Ecuador, incumpliendo mandatos de convenios internacionales. Y lo que es peor, cuando los pueblos del sur reclamamos que se respete la constitución ecuatoriana, de repente la empresa minera sale, arma a un grupo de gente y manda a disparar a las autoridades locales, manda a disparar al pueblo local. Esas cosas no se puede permitir. Si vemos un gobierno mañana que venga a seguir permitiendo eso, seguramente va a haber una reacción del pueblo ecuatoriano. Ojalá, y eso es lo que nosotros esperamos, el gobierno que venga a actuar en función de la realidad de los ecuatorianos y en función de los intereses de los ecuatorianos, y que estos recursos naturales estén al servicio de nuestra educación, de nuestra salud, de nuestra vialidad, de nuestras comunicaciones. Si eso fuera así, entonces serán aplaudidos y seguramente el pueblo ecuatoriano reconocerá. Si no es así, no sabemos qué puede ocurrir. Como todo pueblo, nosotros aspiramos al mejoramiento, al bienestar del pueblo ecuatoriano. Y para que eso podamos alcanzar es necesario que los recursos públicos del Ecuador estén al servicio del Ecuador. Y los recursos públicos se originan en nuestros recursos naturales. Nuestro presupuesto general del Estado se alimenta en un 40% por ingresos petroleros. Entonces, nosotros aspiramos de que esos recursos, como el petróleo, vayan de verdad al servicio del pueblo ecuatoriano. Esa es nuestra aspiración y en este momento sabemos de que es muy difícil que eso se pueda cumplir
porque de acuerdo a los contratos, de acuerdo a las concesiones, expresamente se señala que en un 85% tendrá que destinarse a la empresa inversionista y solo un 15% se quedará en el pueblo ecuatoriano. Entonces, esas cosas nos parecen totalmente absurdas en actualidad. Nosotros sí llamamos a la reflexión a los países desarrollados, a los países del norte, a la reflexión en función de actuar de manera sensata y responsable frente al resto de los humanos que estamos en otros países. No creo que esté bien simplemente porque alguien viene y pone inversiones, entonces que eso ya le dé una patente a priori para llevarse los recursos naturales y, lo que es peor, generar pobreza y miseria. Si hay pobreza y miseria en nuestros pueblos, es porque los recursos que deben satisfacer esos problemas sociales se están yendo a otros lados del mundo. No nos parece bien que algunos sectores económicos de algún sector del mundo siga creciendo enormemente a costos de otros pueblos en otros lados del mundo que seguimos cayendo, empobreciéndonos más. Entonces es necesario revisar nuestra actitud de los seres humanos y a eso es lo que apelamos. Y por eso es que nosotros estamos demandando de que se lleve una política tratando de recuperar primero la necesidad de mirar al ser humano y luego los temas económicos, los temas comerciales, las grandes tecnologías. Eso es de enorme preocupación. Nos preocupa mucho. Desde Pachacuti lo estamos manifestando. Estamos terminando con la naturaleza en el mundo entero. Yo creo que esto tiene que ser un motivo de reflexión, no porque lo digamos nosotros, por la propia preocupación del ser humano donde quiera que esté. O estar en Canadá, en el Japón, en los Estados Unidos, en Europa, donde sea. Debería el ser humano poner un momento de reflexión frente a su propia sobrevivencia. Se está terminando la Amazonía, que es el último rincón del mundo que nos permite sobrevivir a todos. Y todos vamos a ser víctimas de un déficit del agua, del oxígeno. Yo aún sigo preguntando, se ha desarrollado tanta tecnología en la actualidad, pero no hemos visto ninguna máquina que los científicos hayan creado para crear agua. Hemos visto que los científicos han producido chips de computadoras, han producido cohetes para ir al espacio, hemos visto satélites artificiales, hemos visto las mil maravillas, pero no hemos visto que un científico haya creado un oxígeno puro. Esos elementos indispensables para la vida se están terminando. Nosotros llamamos la atención, nosotros somos pueblos amazónicos y vemos cómo las grandes empresas multinacionales llegan a la Amazonía sin importar lo que ocurre, terminando con lo poco que queda. Y desde Pachacuti nosotros queremos que se retomen, que se revisen esas políticas y nos garanticemos nosotros mismos la vida y no nos convirtamos en los nuevos dinosaurios que seguramente por nuestras propias actitudes vamos a terminar todos mañana. Desde enero del año 2000 estamos con la dolarización. Bueno, hay varios elementos que comentar sobre este tema. Primero, se supone que en dolarización la inflación es mínima. Sin embargo, la inflación en el Ecuador es de 2, 2,8 hasta 3 puntos anuales. Y eso no empata teóricamente en un ambiente dolarizado. Segundo, para nosotros es un tema inconstitucional, porque si nosotros revisamos nuestra constitución, en nuestra constitución aún sigue vigente la moneda nacional, el sucre, ¿no? Entonces, esa también para nosotros es una clara imposición venida, con todo el respeto, pero no creo que sea del pueblo estadounidense, pero sí de ciertos sectores de los Estados Unidos quienes han tratado de imponer políticas que seguramente garantizan los intereses, no sé si de estos sectores o de todo el pueblo estadounidense. Nosotros vemos con mucha preocupación, hemos estado viendo a través de los medios de comunicación
la, la oposición, el desacuerdo del pueblo estadounidense frente a una serie de políticas impulsadas por sus gobiernos. Y en nuestro caso, la dolarización, de hecho, fue una imposición venida desde el norte, pese a que el pueblo ecuatoriano decía no, ¿no? Queremos revisar, mejorar nuestro propio sistema monetario. Sin embargo, se impuso, prefirieron que caiga un gobierno, pero que se imponga la dolarización. Se cayó el presidente Maguad y sabemos que por lo menos por un buen tiempo se refugió precisamente en los Estados Unidos. Entonces, claro, esas son las grandes contradicciones, como he dicho al principio, de la democracia, ¿no? Creo que yo, en gran medida, los problemas políticos, los problemas monetarios, los problemas sociales, con todo respeto, pero son venidos e impuestos desde los Estados Unidos a nuestro país. Y nuestra lucha es no porque queremos romper relaciones con los Estados Unidos, de ninguna manera. Nosotros consideramos que somos seres humanos, somos parte de este globo. Quisiéramos unir más fuerzas, criterios, pensamientos, precisamente en la búsqueda de una sobrevivencia entre todos, pero eso no implica que alguien venga e imponga, ¿no? Una cosa es compartir criterios, apoyarnos mutuamente. Para eso están los convenios internacionales que de mutuo acuerdo y en respeto deberían suscribirse, y a eso pues obviamente lo vamos a respetar, pero otra cosa es de repente tratar de imponer, ¿no? Tratar de imponer un plan Colombia, tratando de llegar y de inmiscuir esa guerra hacia el pueblo del Ecuador. Nosotros hemos visto con mucha preocupación, ¿no?, de cómo se dice desde la diplomacia estadounidense que hay mucha cooperación para el Ecuador, pero la cooperación para el Ecuador se limita solamente en dar fusiles y en dar armamento para la policía, para el ejército, para que vaya a pelear en el norte del Ecuador contra Colombia. Eso para nosotros no es cooperación. Eso para nosotros es provocar que nos vayamos a una guerra. Si hubiera cooperación, creo que nosotros estamos cooperando enormemente con todos los países hacia donde nosotros vendemos el petróleo en precios tan irrisorios, tan bajos. Creo que estamos cooperando enormemente cuando nosotros decimos que se mantengan estos bosques de donde se está produciendo el oxígeno para la sobrevivencia de todos. ¿Cuánto cuesta esa cooperación para el mundo entero? Creo que es hora de que empecemos a valorar ese tipo de cooperación desde los pueblos del sur. Y en contraparte es necesario que también desde los pueblos del norte haya la cooperación. Pero lo que hemos visto hasta aquí es una especie de llegar con unos aportes económicos, con un criterio básicamente de venir y darnos limosnas. Nosotros no estamos esperando limosnas, ni vamos a pedir limosnas. Creo que es hora de que valoremos exactamente los aportes que estamos dando desde el norte para la humanidad con la tecnología, que es muy bienvenida y es muy bien utilizada, y agradecemos por eso, pero también creo que es hora de que el norte se dé cuenta que el aporte del sur, que la cooperación del sur, que la cooperación de los pueblos amazónicos es tan importante como la cooperación tecnológica del norte. Porque si nosotros, en un momento dado, irresponsablemente terminamos con toda la Amazonía, entonces ¿de qué nos va a servir los chips de computadoras? No vamos a poder sobrevivir con eso, ni nos va a permitir respirar un cohete o un armamento nuclear o lo que sea. Entonces es hora de valorar ese tipo de cooperación. Y en ese marco, bienvenido sea el aporte y el apoyo mutuo. Estados Unidos, Ecuador y todos los países del mundo. Pero si vemos imposición y solamente queremos extraer recursos naturales para llevar hacia un determinado sector, para satisfacer intereses momentáneos además, porque creo que no hay el análisis suficiente de cómo buscar que esos recursos naturales que están en la Amazonía garanticen la vida de los propios estadounidenses después de 50 años. No se está pensando en eso. Se está pensando solo en el momento, de cómo satisfacer las necesidades de este momento. Entonces, eso no es
una, una actitud responsable, y eso no se puede llamar cooperación. Es parte de un proceso histórico, para nosotros ha sido muy difícil eh, poder reconquistar nuestro propio espacio, que sí lo tuvimos alguna vez, pero que luego fuimos desplazados de los espacios de toma de decisiones. Pero gracias a los procesos de capacitación, de organización, hemos logrado ir retomando un poco de esos espacios. Y ahora nuestro planteamiento en el país es la búsqueda de una vivencia o de una convivencia mutua entre las diferentes culturas que estamos en el Ecuador, ¿no? Que habemos pueblos indígenas de diferentes clases. Está el pueblo mestizo, el pueblo hispano, si hay sectores blancos, bienvenidos. Somos parte de esta comunidad nacional y nuestra propuesta es que construyamos ese país plurinacional y que todos nos valoremos como somos y que todos nos apoyemos, ¿no? Ese es el planteamiento que hemos puesto a consideración del pueblo ecuatoriano. En el año 98 logramos de que se incorpore en la Constitución Política del Estado el reconocimiento a la presencia de los pueblos indígenas. Eso está vigente ahora y eso nos ha ido permitiendo seguir avanzando. No es fácil. Sabemos que hay también sectores que se han opuesto a que se ponga en la práctica esta propuesta de la interculturalidad, pero nuestro trabajo es precisamente frente a eso, cómo avanzar en la concienciación a todos los ecuatorianos y que vayamos bajando la pendiente de ese distanciamiento y que cada vez vayamos acercándonos más, ¿no? Estamos trabajando en ese sentido. Bueno, tenemos de todo un poco. Han habido medios de comunicación que han hecho un papel muy respetable de difundir, de llegar con la información, de hacer un análisis sobre la base de la realidad, lo cual es muy importante. Pero también hemos visto medios de comunicación que se han parcializado ciegamente a apoyar a uno o a otro. Y claro, el papel que han jugado los grandes medios de comunicación han sido básicamente dando una respuesta a los intereses de los dueños de esos grandes medios de comunicación, que son los mismos grupos que también son los dueños de determinados candidatos. Entonces no se puede esperar otra cosa más que una parcialización a esos intereses económicos, ¿no? Nosotros aspiramos a que el gobierno que venga haga un papel responsable frente a los ecuatorianos. No quisiera yo predecir, tengo mi inclinación a un candidato, pero que eso se quede para mí. Creo que es importante que recalquemos sobre este tema de la cooperación mutua y de la valoración, ¿no? Nosotros quisiéramos invitar a las universidades, a los grandes centros de análisis económicos, sociales, culturales del mundo, a que nos sentemos a discutir un poco cuál es una verdadera cooperación, qué es cooperación. Yo creo que ahora muchos nos hemos limitado a pensar que cooperación es mandar dólares a un determinado pueblo. Y a nuestro criterio eso no es cooperación. En muchos casos creo que esa es una enorme confusión. Es una limitación del pensamiento humano pensar que mandar dólares es cooperación. Creo que cooperación es respetar una planta que está allí y que puede ser la base de un medicamento mañana, ¿no? Creo que cooperación es hacer que se respeten las aves que están allá, ¿no? Y que puede ser la base de la sobrevivencia del ser humano mañana. Creo que es una enorme cooperación buscar que no se terminen los ríos, que no se terminen los yacimientos de agua. Y eso nos va a permitir la sobrevivencia a todos. Pero de ese tipo de cooperación
todavía no han hablado nuestras universidades, nuestros centros de análisis, ¿no? Se habla mucho de cooperación militar, se habla mucho de cooperación tecnológica, se habla mucho de la cooperación económica, ¿no? Se habla mucho de ir a cualquier parte del mundo a fortalecer la democracia de esos pueblos, pero cuando detrás de eso es evidente que no hay la intención de cooperar con la democracia, cuando detrás de eso se está haciendo totalmente otra cosa. Vemos todo un desenlace en Irak, por ejemplo. ¿Por qué tienen que haber tantos muertos? Se dice que se está buscando democracia, pero ya vemos que ahora se invierte nada más la moneda, se da la vuelta. Antes eran los unos probablemente irrespetados sus derechos humanos, pero ahora ellos cogen y toman la revancha con el apoyo de una potencia militar, económica del mundo. No, no creo que sea darle democracia a un pueblo haciendo que tomen una revancha, una venganza. No se puede consolidar democracias de esa naturaleza. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que no hay el interés de forjar una democracia. Más bien, detrás de eso está un interés de cómo me puedo aprovechar del petróleo que está dentro de ese Irak, que es otra cosa muy diferente. Entonces, nosotros desde el sur sí reclamamos un verdadero trabajo para una verdadera democracia. Eso están esperando los pueblos del mundo, una verdadera democracia, pero no otra cosa. Lo que estamos viendo en estas últimas cruzadas, creo que es una vergüenza para el pensamiento humano lo que está pasando, ¿no? Esperemos que todos podamos corregir. Nos hemos recibido con mucho beneplácito ver una decisión que ha tomado el pueblo estadounidense en las últimas elecciones. Esperemos que sea para una reorientación y que esa decisión nos permita también a nosotros tener una mayor credibilidad, una mayor confianza en nuestros hermanos estadounidenses, porque al final todos somos seres humanos y a eso es lo que apelamos la reflexión.